El palacio tiembla. Una orden secreta del príncipe Guillermo acaba de reescribir el futuro de la corona. Pero el objetivo no es Harry, sino dos jóvenes que siempre vivieron en las sombras. Qué herida antigua lo obligó a tomar la decisión más peligrosa de su vida. Los susurros recorrían los pasillos del palacio de Buckingham mucho antes del anuncio oficial, como un viento helado que precede a la tormenta. Pero nada, absolutamente nada, podría haber preparado a la Casa Real para lo que estaba por venir. En una madrugada silenciosa, cuando Londres aún dormía bajo una neblina inmóvil, un documento salió de la oficina del príncipe de Gales con una frialdad tan absoluta que incluso los cortesanos más veteranos quedaron inmóviles. Era un memorando interno, impreso en papel grueso con el sello del heredero, pero sin la calidez de una firma. No ofrecía explicación alguna, solo una orden corta, helada, que reescribía el futuro de dos jóvenes que siempre habían vivido en la periferia del poder. El príncipe Guillermo, el heredero atormentado que carga con el peso de la memoria de su madre, había dado luz verde a un cambio tan inesperado como profundo. En un acto de audacia silenciosa, remodelaba el destino de los hijos de la duquesa Sofía, Lady Luisa y Jacobo, de maneras que pocos se habían atrevido a imaginar. La atmósfera, según describen quienes estuvieron allí dentro de esos muros que guardan tantos secretos, se volvió eléctrica. El aire se volvió más pesado, casi irrespirable. Era la colisión de siglos de protocolo inmutable, de reglas escritas en piedra por monarcas ya olvidados, estrellándose de frente contra una decisión moderna y contundente que nadie vio venir. Mientras algunos confidentes del príncipe, aquellos que forman su círculo más íntimo, celebraban en voz baja lo que consideraban un golpe maestro, una jugada estratégica digna de un futuro rey, otros, los guardianes de la vieja tradición, advertían que aquella decisión podría desatar una onda expansiva capaz de fracturar a la propia monarquía. Sentían que se había cruzado una línea, que se había roto un pacto no escrito, que había llevado a Guillermo a aprobar este cambio sin precedentes, desafiando incluso la visión de su propio padre sobre una monarquía reducida. Qué herida antigua, qué miedo latente a que la institución se desmoronara como un castillo de arena, lo obligó a mover las piezas de este ajedrez con tanta urgencia. Hoy abrimos ese archivo oculto. Descorremos el velo de las sonrisas forzadas y los comunicados oficiales para adentrarnos en la verdad que pulsa detrás de las puertas del palacio. Porque lo que parecía un simple ajuste de títulos era, en realidad, la primera batalla de una guerra silenciosa por el alma de la corona. Y el palacio, créanme, todavía tiembla. Cada pasillo, cada retrato, parece observar con una tensión acumulada, esperando el próximo movimiento. Y usted, que nos acompaña en esta investigación, ¿cree que una sola decisión puede cambiar el curso de la historia? Comparta su opinión en los comentarios. Nos encanta leerle. Para entender la magnitud de la decisión de Guillermo, es necesario comprender el vacío que se estaba formando en el corazón de la monarquía. Durante meses, el rey Carlos III, el hombre que heredó el trono bajo el peso de una vida entera de espera, enfrentaba sus propias batallas lejos de la vista del público. Su salud, un tema sellado con el secretismo de Estado y comunicado en fragmentos controlados, había forzado un cambio silencioso pero urgente en las responsabilidades. El rey cansado, el monarca que soñó durante décadas con una monarquía reducida, un núcleo pequeño, ágil y eficiente de miembros activos, veía cómo su visión se desmoronaba ante la cruda realidad. Las circunstancias, crueles e implacables, habían cambiado. La institución, ese leviatán frío y calculador que exige sacrificios humanos para su supervivencia, sangraba. Sangraba por las heridas abiertas de la partida de Harry y Meghan, una fractura que sigue supurando en la memoria colectiva, y sangraba por la desgracia imborrable del príncipe Andrés, una mancha que ninguna ceremonia puede lavar. La monarquía, de repente, se veía peligrosamente escasa de personal, como un viejo barco con una tripulación exhausta en medio de una tormenta. En este escenario de incertidumbre, con los pasillos del palacio llenos de murmullos y miradas preocupadas, el príncipe Guillermo dio un paso al frente, no con un discurso grandilocuente, no con una aparición pública cuidadosamente coreografiada, sino con una acción, una orden silenciosa,
Quienes lo conocen bien, quienes han visto su mirada fría en momentos de crisis, dicen que su carácter es así, decidido, pragmático, a veces incluso implacable. Vio las grietas que se ensanchaban en los muros del palacio y actuó antes de que se convirtieran en abismos. No esperó la aprobación de los comités ni el consejo de los ancianos cortesanos que viven anclados en el pasado. Sintió el peso insoportable de la corona sobre los hombros de su padre y tomó una decisión que, aunque llevaba el sello formal de aprobación del rey, resonaba con la autoridad del futuro monarca. Era un mensaje claro, una declaración de intenciones grabada en el silencio de los despachos. La era de la espera había terminado. Guillermo ya no era solo el heredero paciente, era el arquitecto del futuro y estaba dispuesto a reescribir los planos, incluso si eso significaba desafiar los sueños y promesas de su propio padre. En el centro de esta tormenta, de esta guerra silenciosa por el futuro de la corona, se encontraban dos figuras que nunca estuvieron destinadas a ser arrastradas al núcleo del poder real. Al menos, no tan pronto. Lady Luisa, ahora con 20 años, una joven que heredó la serenidad de su madre, y su hermano menor, Jacobo, de apenas 16, un adolescente que aún navega las aguas turbulentas de esa edad, crecieron lejos de los destellos crueles de las cámaras, en un santuario de normalidad cuidadosamente construido por sus padres, el príncipe Eduardo y Sofía, duquesa de Edimburgo. Sus padres, Eduardo y Sofía, lucharon ferozmente, no en público, sino en conversaciones privadas y tensas detrás de las puertas cerradas de palacio, para proteger su infancia de las presiones implacables de la vida real. Fue una batalla silenciosa, librada con sonrisas educadas y una determinación de acero. Y ganaron, al menos durante un tiempo. Tomaron una decisión casi inaudita en la monarquía moderna, una que rompió con un siglo de tradiciones. Rechazaron los títulos de Alteza Real para sus hijos al nacer, dándoles algo mucho más valioso que cualquier corona: la posibilidad, aunque fuera fugaz, de una vida normal. Luisa y Jacobo eran los hijos del silencio, criados no en los pasillos fríos de Windsor, sino en la tranquila campiña de Bagshot Park, donde sus días estaban marcados por la escuela, los paseos a caballo y los lazos familiares, no por los deberes de Estado y las reverencias forzadas. Pero esa era de privacidad, esa frágil burbuja de normalidad, estaba a punto de estallar. La maquinaria de la corona, ese engranaje implacable movido por la necesidad y la crisis, había girado sus ojos hacia ellos. Ya no eran simplemente parientes menores, presencias agradables en los balcones durante los desfiles, un detalle en la foto familiar. La orden de Guillermo los arrancaba de esa sombra protectora y los colocaba bajo el foco implacable del deber. El palacio los necesitaba. Y cuando el palacio llama, el silencio personal debe romperse. Para Luisa y Jacobo, la infancia había terminado oficialmente. El peso de su apellido, de su sangre, de un destino que no eligieron, finalmente los había alcanzado. Y sintieron ese peso en el pecho, una presión que no se puede describir con palabras. El comunicado del Palacio de Buckingham fue breve, casi clínico, diseñado para pasar desapercibido entre el ruido mediático, pero su significado fue sísmico. Con la aprobación formal del rey, una aprobación obtenida tras una conversación tensa en los salones privados de Clarence House, el príncipe Guillermo había recomendado una mayor implicación de Lady Luisa y Jacobo en los deberes reales. Esas pocas palabras, cuidadosamente elegidas y desprovistas de emoción, eran una declaración de intenciones. Dejaban una cosa meridianamente clara: Luisa y Jacobo ya no eran una opción de futuro, eran engranajes esenciales en la maquinaria real, y debían empezar a girar de inmediato. La decisión marcaba un claro y doloroso abandono de la visión de Carlos de una monarquía reducida. Durante años, los observadores reales y el propio Carlos habían asumido que el futuro se centraría exclusivamente en el rey, el príncipe de Gales y, eventualmente, el príncipe Jorge. Un núcleo directo, una línea de sangre pura, sin ramas secundarias que pudieran crear confusión o disputas. Pero la realidad, ese adversario brutal, había impuesto su propia lógica. La enfermedad del rey, sumada a la alarmante escasez de miembros activos,
había creado un vacío de poder y presencia que amenazaba la estabilidad misma de la institución. Traer a Luisa y a Jacobo al frente no era solo una medida desesperada para llenar huecos en la agenda, para cortar más cintas y descubrir más placas. Era el esbozo de un nuevo plan para la monarquía, un plan forjado en la mente fría y estratégica de Guillermo. Un plan construido no sobre la línea de sucesión directa, sino sobre la lealtad, la constancia y la silenciosa dedicación que sus padres, Eduardo y Sofía, siempre habían demostrado. Sin embargo, no todos en los pasillos de palacio aplaudían. Algunos expertos lo llamaron un movimiento inteligente y necesario, una adaptación pragmática a una crisis inevitable. Otros, con la voz cargada de un temor reverencial por la tradición, advirtieron que habría una caja de Pandora, la puerta a cambios aún más drásticos en los títulos y roles en los años venideros. Todos los debates, susurros y teorías conducían a una pregunta candente, una que se hacían en voz baja en los clubes de Londres y en las redacciones de Fleet Street. ¿Por qué los hijos de Sofía? ¿Y podría este movimiento revelar algo mucho más profundo? ¿Una estrategia de poder que nadie, absolutamente nadie, esperaba? Para comprender la elección de Guillermo, hay que mirar más allá de la logística y adentrarse en su psicología, en el corazón de un hombre que ha aprendido a desconfiar del mundo. En los últimos años, el equipo de miembros activos de la realeza se ha reducido drásticamente, como un ejército diezmado. Las generaciones mayores, pilares de la era de Isabel II, se han retirado a la sombra. Harry y Meghan dejaron un vacío que no se llenó con silencio, sino con amargura y acusaciones que resonaron a ambos lados del Atlántico. Y los escándalos del príncipe Andrés aniquilaron cualquier futuro para su rama de la familia, convirtiendo su nombre en un veneno para la institución. Guillermo se ha quedado con un sistema de apoyo peligrosamente delgado, está solo, rodeado de cortesanos que sirven a la corona, no necesariamente a él. Sabe, con una certeza que le hiela la sangre, que no puede dirigir la monarquía solo, y los problemas de salud de Catalina, su ancla y su más fiel consejera, solo han añadido una presión insoportable sobre sus hombros, un peso que siente cada mañana al despertar. Por eso está eligiendo con cuidado, construyendo un círculo de confianza, una fortaleza humana contra las tormentas que sabe que vendrán. Está seleccionando a las pocas personas en las que confía ciegamente, a las que respeta y en las que puede apoyarse en los momentos críticos. Ese círculo ahora, de forma silenciosa pero firme, incluye a Lady Luisa y a su hermano menor, Jacobo. En el mundo de Guillermo, la confianza no es algo que se da por sentado por lazos de sangre, es algo que se gana a través de años de lealtad probada y silenciosa. No busca estrellas mediáticas ni personalidades carismáticas que puedan eclipsarlo, busca pilares. Gente que entienda que el deber no es una actuación para las cámaras, sino un sacrificio silencioso y constante. Y en Luisa y Jacobo ve el reflejo de la dedicación inquebrantable de su madre, Sofía, los ve como anclas seguras en un mar impredecible y traicionero. Esta no es una decisión impulsiva, no es un capricho. Es la construcción metódica de una fortaleza. Guillermo está eligiendo a los soldados que estarán a su lado cuando llegue la verdadera tormenta, y su criterio de selección es claro, brutalmente claro: la lealtad incondicional por encima de todo. Lady Luisa siempre ha impresionado a Guillermo por su comportamiento tranquilo, su disciplina y un fuerte sentido del deber que parece casi anacrónico en una joven de su edad. Pero hay algo más, algo que la hace invaluable a los ojos del futuro rey, un detalle que escapa a los análisis superficiales. Ella es una de las pocas jóvenes de la realeza que pasó tiempo cerca, muy cerca, de la reina Isabel II. No en los actos públicos, no en las frías ceremonias de Estado, sino en la intimidad sagrada de Balmoral, aprendiendo directamente de ella, absorbiendo largas horas de guía y conversación mientras caminaban por los páramos escoceses. Guillermo, que conoce el peso de ese legado, que sintió la soledad del trono incluso antes de ocuparlo, ve en Luisa mucho más que a una prima. Ve un vínculo viviente con la sabiduría, los valores y la comprensión de la reina sobre lo que realmente significa el deber real.
Isabel II no era solo una monarca para Luisa, era su abuela, una confidente, casi una mentora. Le enseñó a conducir carruajes, una pasión que compartía con el duque de Edimburgo, un legado que ahora Luisa honra con cada paseo. Pero también le enseñó las lecciones no escritas del servicio, aquellas que no figuran en ningún protocolo. La resistencia ante la crítica, la discreción como arma y la capacidad de soportar el peso de la historia con una gracia inquebrantable. Acercar a Luisa no es solo un ajuste de títulos, no es solo sumar un rostro joven a la fachada de la monarquía, es una decisión estratégica y profundamente emocional. Es introducir a la siguiente generación de estabilidad en la institución. Es asegurarse de que la esencia de Isabel II, su pragmatismo, su estoicismo y su espíritu de sacrificio, no se pierda en el torbellino de la modernidad y la superficialidad. Luisa es un puente hacia el pasado, un ancla en la tradición, y para Guillermo, ese puente es fundamental para asegurar el futuro. Es la guardiana silenciosa de una llama que él no puede, bajo ninguna circunstancia, permitir que se apague. Jacobo, aunque más joven, representa algo igualmente vital para Guillermo. La lealtad en su forma más pura, casi instintiva. Ha evitado el drama y los conflictos públicos, manteniéndose callado, humilde y respetuoso, como si hubiera nacido con un entendimiento innato de que el silencio es un escudo. Es exactamente el tipo de carácter que Guillermo quiere a su lado. En una era donde cada movimiento de un miembro de la realeza es escudriñado, donde cada palabra puede ser tergiversada y convertida en un arma, la discreción de Jacobo es un activo de valor incalculable. La monarquía es frágil, mucho más de lo que el público imagina. Los medios de comunicación son impredecibles, una bestia hambrienta. Los escándalos pueden surgir de la nada, como una tormenta de verano. Guillermo ve en los hijos de Sofía, y en particular en Jacobo, anclas seguras, personas en las que puede confiar sin preocuparse por la traición, el ego o el caos. El momento más revelador de su joven vida llegó tras la muerte de la reina Isabel II, en esos días oscuros en que el mundo parecía haberse detenido. Con solo 14 años, Jacobo se unió a su hermana Luisa y a sus 6 primos en una vigilia silenciosa y solemne alrededor del féretro de su abuela en Westminster Hall. La habitación entera pareció hundirse en un vacío helado, cargado de historia y de dolor. El mundo vio a un joven soportando una pérdida inmensa con una dignidad extraordinaria. Pero Guillermo, de pie en la sombra, vio algo más. Vio a un futuro aliado que entendía, a un nivel instintivo, el significado del servicio por encima del yo. No buscaba los aplausos de la multitud, no buscaba la atención de las cámaras. Simplemente cumplió con su deber, con la cabeza inclinada en señal de respeto, no de sumisión. Esa imagen, la de un joven de pie, firme y silencioso en el corazón de la historia, quedó grabada en la mente de Guillermo. Era la prueba irrefutable de que la lealtad, para algunos, no es una estrategia calculada, es una segunda naturaleza. Y en su futura corte, Guillermo solo quiere a aquellos para quienes la lealtad es tan natural como respirar. Este movimiento, aparentemente administrativo y pragmático, es también un acto de consolidación política dentro de la familia real. Es una jugada maestra en la guerra silenciosa por el poder. Al empoderar a los hijos de Sofía, Guillermo envía un mensaje cristalino, casi brutal, al resto de los miembros de la realeza. El futuro equipo se construirá sobre la base de la confianza y la lealtad probada, no solo de la posición o el legado. Esta audaz acción reduce automáticamente la esfera de influencia de la reina Camila. Sus propios hijos e historia representan un pasado complicado, una herida abierta en la memoria de la nación y, lo que es más importante, en la memoria personal de Guillermo, un pasado que él prefiere mantener a una distancia prudente y controlada. La decisión también margina aún más a las hijas del príncipe Andrés, Beatriz y Eugenia. Señala, sin necesidad de palabras, que la mancha de su padre es una sombra de la que no podrán escapar fácilmente dentro de su reinado. Guillermo está estableciendo nuevas reglas del juego, sus reglas. La próxima generación ya no será seleccionada basándose en antiguas tradiciones o en la cercanía a la línea de sucesión, sino en la lealtad, la dedicación
y el apoyo inquebrantable a su liderazgo. Es una realineación sutil pero poderosa del poder real, una jugada de ajedrez ejecutada con una precisión escalofriante. Está purgando silenciosamente, con una sonrisa educada, los elementos que considera volátiles o poco fiables y promoviendo a aquellos que han demostrado ser incondicionales. La monarquía de Guillermo no será una continuación de la de su padre, será una fortaleza, y él está eligiendo personalmente, uno por uno, a cada uno de sus guardianes. Es una guerra sin declaraciones ni confrontaciones abiertas, librada en los pasillos silenciosos y en los despachos privados. Pero sus efectos están redefiniendo el mapa de poder de la corte para las décadas venideras, y en ese nuevo mapa hay nombres que se elevan y otros que, lenta pero inexorablemente, comienzan a desvanecerse. Al mismo tiempo, esta decisión fortalece la posición de Sofía, la duquesa de Edimburgo, como una de las aliadas más cercanas e inesperadas de Guillermo. Sofía ha apoyado constantemente a Guillermo y Catalina, sobre todo en sus meses más difíciles, en esos momentos en que el mundo parecía desmoronarse a su alrededor, se ha mantenido firmemente a su lado cuando la presión era máxima. Mientras otros miembros de la familia guardaban un silencio calculado, un silencio que pesaba más que 1000 palabras, o alimentaban sutilmente las llamas del conflicto con filtraciones a la prensa, Sofía se convirtió en una presencia serena y fiable, una roca en medio de la tempestad. Guillermo, que ha aprendido a leer las intenciones ocultas detrás de las sonrisas de la corte, la ve no solo como un miembro senior de la realeza, la ve como alguien genuinamente comprometido con la preservación de la integridad y la supervivencia de la monarquía, alguien que, como él, siente el peso de la historia sobre sus hombros. Elevar a sus hijos, a Luisa y a Jacobo, es una demostración tanto de gratitud como de estrategia. Es una recompensa por su lealtad inquebrantable, por esas llamadas telefónicas a altas horas de la noche, por esas palabras de aliento que nadie más se atrevía a pronunciar. Y es un reconocimiento de su papel crucial en el futuro. Es un pensamiento a largo plazo que posiciona a Sofía como un pilar de confianza en su círculo íntimo. Ella es el modelo de lo que Guillermo espera de su familia. Trabajo duro sin buscar los titulares, apoyo incondicional sin pedir nada a cambio, dignidad por encima del drama. Al honrar a sus hijos, Guillermo está, en efecto, ungiendo a Sofía como una de las figuras matriarcales de su futuro reinado, una consejera silenciosa cuya influencia será profunda y duradera. En la superficie, este cambio de título puede parecer educado y simple, un mero ajuste administrativo, pero entre bastidores, en el teatro de sombras del poder real, Guillermo está construyendo metódica y silenciosamente los cimientos de su futuro trono. Y en esos cimientos, el nombre de Sofía está grabado en piedra. Para comprender plenamente el futuro, debemos volver al pasado, porque en los pasillos de Buckingham el pasado nunca muere, solo espera, agazapado en la sombra, para reclamar su lugar. La historia de Lady Luisa y Jacobo no puede separarse de la notable y pesada historia del título de su padre, el Duque de Edimburgo. No es solo un título, es un legado, una responsabilidad que aplastaría a hombres menos preparados. Es uno de los ducados más distinguidos e históricamente significativos de la familia real británica, un honor que conlleva un peso inmenso de tradición y expectativas que se remontan a la era del príncipe Felipe, una figura tan compleja como influyente. Durante más de 70 años, Felipe ostentó el título con orgullo y un propósito inquebrantable, dejando una marca indeleble en la monarquía y en el mundo. Cuando se casó con la entonces princesa Isabel en 1947, el rey Jorge VI le concedió el ducado, un honor que cimentó su lugar en la familia y preparó el escenario para un legado construido sobre el servicio, a menudo a regañadientes, pero siempre constante. Con el tiempo, el título se convirtió en sinónimo de desarrollo juvenil, de educación y de una temprana defensa del medio ambiente, mucho antes de que se convirtiera en una causa popular. Su logro más perdurable, el Premio Duque de Edimburgo, ha moldeado millones de vidas jóvenes en todo el mundo, inspirando ambición y resiliencia, a veces a través de una dureza que hoy sería criticada. El legado de Felipe
se convirtió en una fuerza guía, consolidando el prestigio del título y su asociación con el liderazgo. La sombra de Felipe es larga y poderosa. El ducado no es solo un nombre, es un manto de responsabilidad, un testamento de una vida de servicio complejo y a menudo solitario. Y quien lo ostenta, como Eduardo ahora, o está destinado a heredarlo, como muchos pensaban de Jacobo, camina bajo el escrutinio implacable de esa imponente memoria. Es un peso que puede fortalecer o quebrar, y la decisión de Carlos sobre su futuro demuestra que la corona nunca olvida y nunca regala su poder sin condiciones. El fallecimiento del príncipe Felipe, en abril de 2021, envió ondas de choque a través del palacio, no solo de dolor, sino de una profunda incertidumbre. Con su último aliento, se puso en marcha un reloj invisible. El ducado de Edimburgo, según las antiguas leyes de la herencia, pasó automáticamente a Carlos, entonces príncipe de Gales, marcando el comienzo de un complejo momento de sucesión. Sin embargo, cuando Carlos ascendió al trono en septiembre de 2022, el ducado volvió a la corona, quedando en un limbo legal y personal. Su futuro se volvió incierto, desatando una intensa y silenciosa especulación entre los muros de palacio. La tradición, y una promesa hecha décadas atrás, indicaba desde hacía tiempo que el príncipe Eduardo, el hijo menor de Felipe, sería el siguiente titular legítimo. Ya en 1999, en el momento de su boda con Sofía, el Palacio de Buckingham había emitido un comunicado sin precedentes, confirmando que tanto Felipe como la reina Isabel deseaban que Eduardo heredara el ducado una vez que estuviera disponible. Era el testamento en vida de un príncipe. Pero cuando Carlos se convirtió en rey, hizo una pausa de 6 meses que se sintió como una eternidad. Sopesó sus opciones con cuidado, encerrado en un silencio calculado. Los informes, filtrados desde los círculos más cercanos al nuevo monarca, sugerían que, fiel a su visión de una monarquía reducida, se mostraba reacio a entregar un título tan prestigioso a su hermano menor. ¿Para qué?, se preguntaba, añadir otro duque al ya reducido círculo de poder. Los observadores reales observaron con ansiedad cómo se desarrollaban los meses de especulación. La tensión era palpable, una niebla densa que se podía sentir en cada acto oficial. ¿Honraría Carlos los deseos explícitos de sus padres, la última voluntad de su padre, o se aferraría a su propia y fría visión del futuro? Era una prueba de fuego para el nuevo rey, un dilema entre el deber filial y su estrategia como monarca. El silencio de Clarence House se volvió opresivo, y para Eduardo fue una espera humillante, una que debió sentirse como un juicio a toda una vida de servicio leal y discreto. Entonces, el 10 de marzo de 2023, en el 59 grado cumpleaños del príncipe Eduardo, el rey Carlos III hizo un movimiento sorprendente y decisivo. Rompió el silencio opresivo, le confirió oficialmente el título a su hermano. El comunicado del palacio fue escueto. El rey se complace en conferir el ducado de Edimburgo al príncipe Eduardo. La decisión fue tanto un alivio como un shock. Para Eduardo fue un momento de tranquila vindicación. Décadas de apoyar las obras de caridad de su padre y de desempeñar un papel constante y leal dentro de la familia, a menudo en la sombra, no habían pasado desapercibidas. La promesa se había cumplido, sin embargo, la decisión vino con un giro, una condición escrita en la letra pequeña que impacta directamente en el futuro de sus hijos. A diferencia de la mayoría de los ducados hereditarios que pasan de padres a hijos como una reliquia sagrada, este título no pasará automáticamente a Jacobo tras el fallecimiento de Eduardo. En su lugar, volverá a la corona, permitiendo al monarca reinante reasignarlo en el futuro. Es un regalo con una soga atada. Los rumores en palacio, susurros que viajan más rápido que cualquier decreto, sugieren que el título podría estar reservado para el príncipe Luis, el hijo menor de Guillermo y Catalina. Esta decisión, cuidadosamente elaborada, mantiene el honor estrechamente alineado con la línea directa de sucesión, mientras coloca a Jacobo y a Lady Luisa en una posición única y precaria. Llevan la herencia y la tradición real, pero sus futuros títulos seguirán un camino diferente y más estratégico.
Es una jugada maestra de Carlos, un regalo que honra el pasado pero asegura que el poder permanezca centralizado, firmemente, en manos de la línea principal. Los hijos de Eduardo son herederos por derecho propio, pero ahora navegan por un paisaje real cambiante donde el prestigio y la planificación estratégica se cruzan de formas sin precedentes. Se les ha recordado, de la manera más fría posible, que en la monarquía nada está garantizado. Mientras la atención se ha centrado durante mucho tiempo en el príncipe Eduardo y su largo camino hacia el ducado, el foco de atención se desplaza ahora hacia Jacobo Alexander Philip Mountbatten Windsor, más conocido como el Conde de Wessex. Con solo 16 años, ocupa una posición delicada, casi imposible. Es 16º en la línea de sucesión al trono, pero vive en un mundo que intenta olvidar que existe. Su vida es un estudio de contrastes, una paradoja andante. Nació en el privilegio más absoluto, pero fue deliberadamente protegido del intenso resplandor mediático que ha definido, y en algunos casos destruido, la infancia de tantos de sus primos. Técnicamente, y según las cartas patentes emitidas por el rey Jorge V en 1917, Jacobo tenía derecho al tratamiento de príncipe Jacobo desde el momento de su nacimiento. Pero Eduardo y Sofía, en un acto de rebeldía silenciosa, eligieron el título de cortesía de vizconde Severn. Fue una clara señal, un mensaje al mundo y a la propia institución. Nuestro hijo crecerá con libertad, no como un peón en el tablero real. Sin embargo, su reciente elevación a conde de Wessex, un título que recibió automáticamente cuando su padre se convirtió en duque de Edimburgo, señala un reconocimiento formal de su lugar dentro del marco real. Es un recordatorio de que no puede escapar de su destino. Y una pregunta apremiante se cierne sobre su futuro, una decisión que se acerca inexorablemente. La opción de adoptar el tratamiento de Alteza Real cuando cumpla 18 años en diciembre de 2025 sigue siendo enteramente suya. Será su primera gran decisión como adulto, una que marcará el resto de su vida. Los observadores señalan que el comportamiento tranquilo y reservado de Jacobo refleja el de su padre, lo que sugiere que podría favorecer un papel de apoyo más discreto, lejos del centro del escenario. Sin embargo, el paisaje a su alrededor está cambiando drásticamente. Abrazará una posición pública formal, arrastrado por la estrategia de su primo Guillermo, o continuará por un camino definido por la discreción y la libertad que sus padres tanto valoraron. La elección que tome definirá no solo su vida, sino también el futuro de una monarquía que necesita desesperadamente su lealtad silenciosa. Mientras Jacobo ha sido criado con una dignidad silenciosa, casi invisible, su hermana Luisa se ha convertido firmemente en una presencia que atrae una atención sutil, pero constante. Lady Luisa Alice Elizabeth Mary Mountbatten Windsor nació prematuramente el 8 de noviembre de 2003 en circunstancias dramáticas. Su madre, Sofía, experimentó un desprendimiento de placenta repentino, lo que obligó a una cesárea de emergencia. Su vida comenzó en una crisis, en una lucha por la supervivencia, pero a pesar de un comienzo tan turbulento, Luisa creció con una calma y una gracia que han llegado a definir su carácter. Lo que realmente la distingue es su humildad. En 2022 se convirtió en la primera miembro de la realeza en aceptar un trabajo de verano, trabajando en un centro de jardinería por un salario mínimo, un movimiento que le valió elogios por su naturaleza práctica y su conexión con el mundo real. Ese mismo año se matriculó en la prestigiosa Universidad de St. Andrews para estudiar inglés, siguiendo los pasos de Guillermo y Catalina, una conexión que ha fascinado a los entusiastas de la realeza. Pero su movimiento más revelador, una señal inequívoca de sus intenciones, llegó en 2024 cuando se unió al cuerpo de entrenamiento de oficiales universitarios. Esta decisión señala su interés en la disciplina, el liderazgo y quizás un futuro papel militar, un camino históricamente reservado para los miembros de la realeza de más alto rango. Con la reciente decisión de Guillermo de elevar su perfil, la especulación es rampante de que Luisa podría algún día ostentar un título propio, tal vez incluso un ducado, como nieta de la reina Isabel II
ocupa una posición rara y estratégicamente significativa. Ahora que tiene edad para hacer valer sus derechos, podría abrazar un papel que fusione la independencia, el pensamiento moderno y una profunda responsabilidad real, convirtiéndose en una figura clave en la próxima generación de liderazgo. Es, sin duda, la fuerza silenciosa que nadie vio venir. Y en el tablero de ajedrez de Guillermo, ella podría ser la pieza que decida la partida. Mientras el Palacio de Buckingham se adapta a los recientes cambios de títulos aprobados por el príncipe Guillermo, a esa reconfiguración silenciosa del poder, otra capa de la transición real permanece envuelta en el más profundo de los secretos, el legado duradero de la reina Isabel II. Su muerte no solo cerró un capítulo de 70 años de historia, abrió un delicado acto de equilibrio entre honrar el pasado y preparar a la monarquía para un futuro incierto. En medio de los funerales de Estado, los tributos y el luto global, una pregunta dominaba los pasillos del palacio, susurrada en voz baja para que las paredes no escucharan: ¿cómo se gestionarían su testamento y su inmensa fortuna personal? A diferencia de los testamentos ordinarios, el de un soberano se sella tradicionalmente, protegiendo tanto la privacidad de una familia rota por el dolor como la estabilidad de la institución. Esta práctica, un escudo contra el escrutinio público, se remonta a 1911, cuando el testamento del príncipe Francisco de Teck fue ocultado para evitar un escándalo público. Desde entonces, más de 30 testamentos reales, incluido el del príncipe Felipe, duque de Edimburgo, sellado por 90 años, han permanecido confidenciales, convertidos en archivos ocultos del Estado, aunque el patrimonio de la corona, valorado en miles de millones de libras, sigue siendo propiedad de la monarquía. La fortuna personal de la reina, estimada entre 370 y 500 millones de libras, era de su propiedad privada. Cada decisión, desde las asignaciones estatales hasta la sucesión de títulos como el que ahora ostentan Eduardo y Sofía, refleja una visión más amplia para la estabilidad. Ciertas herencias fueron inmediatas e innegables. El rey Carlos III asumió automáticamente el control del ducado de Lancaster, asegurando su independencia financiera. El príncipe Guillermo, el nuevo heredero, heredó el ducado de Cornualles, un imperio valorado en más de 1.000 millones de libras. Las propiedades privadas como Sandringham y Balmoral, cargadas de recuerdos, fueron distribuidas con un cuidado estratégico. Pero el mayor regalo de la reina fue un legado de deber y continuidad. Y ahora, mientras el rey Carlos reina y el príncipe Guillermo prepara su futuro, cada movimiento, cada título otorgado, es parte de ese plan maestro, una partida de ajedrez que se juega a través de generaciones. Y usted, que nos ha acompañado hasta aquí, ¿cree que los títulos reales todavía tienen el mismo peso en el mundo de hoy? ¿Habría tomado las mismas decisiones que el príncipe Guillermo? Nos encantaría conocer su opinión en los comentarios. No olvide darle a me gusta, suscribirse y compartir. ¿Desde qué ciudad nos acompaña? Su voz enriquece este archivo que seguimos abriendo juntos.